Muy bien. Bueno, vamos a continuar con los trabajos. Ya en el segundo bloque tenemos la participación del maestro Juan Campos Vega. Le vamos a pedir a la compañera Paola Virgen se haga cargo de esta parte, de este segundo bloque, y haga la presentación de nuestro invitado, que es el ejercicio que vamos a hacer para este taller de redacción periodística. Adelante, Paola. Gracias, Santos. Pues enseguida tendremos la participación del maestro Juan Campos Vega, como ya nos lo comentaron, y de él me permitiré hacer una breve introducción. Él es economista por la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, investigador de la Sociedad Mexicana de Estudios Legislativos de 1997, es maestro en periodismo político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, investigador en el área de Ciencias Políticas y Sociales del Centro de Estudios Vicente Lombardo Toledano. Sus escritos y cursos, así como sus conferencias, se relacionan con la economía, la política, el periodismo, la educación y el sindicalismo. Uno de sus libros más importantes es el popular Una historia ignorada, del año 2011. Es una investigación y un análisis acerca del único diario de origen sindical en la historia de México. Le damos la bienvenida al compañero Juan Campos, le cedo el uso de la voz para su exposición del tema de redacción periodística. Muchas gracias, compañera Paola. ¿Podemos compartir la pantalla para subir un PDF? ¿Está bien el tamaño? Más grande, por favor. Más grande. Al doble. Muy bien. ¿Así? Muy bien, muy bien. Correcto. Gracias. Bien, miren, a mí me toca hablar de esta cuestión aparentemente desvinculada de temas como el que trataba Temoris en la parte inicial de este día, pero en realidad el lenguaje tiene un papel muy importante en el trabajo periodístico. Es muy difícil tener un dominio pleno de nuestra lengua, es muy complicada, compleja, tiene muchos sinónimos y a veces eso nos lleva a utilizar palabras que no son exactamente las que nosotros queremos o lo que pensamos no refleja de manera clara. Entonces vamos a ir a esto del periodismo mexicano de manera concreta, qué tipo de periodismo hay en México, cómo la redacción periodística, cuáles son las cuestiones del lenguaje periodístico, y después pues vamos a ver, les voy a proporcionar una bibliografía que puede ayudar cuando uno quiere, digamos, mejorar sus conocimientos al respecto, y finalmente un listado de preguntas que van a servir para un ejercicio que se va a hacer en cada una de las mesas, grupos, de hacer un pequeño artículo periodístico. Esa es la idea. Entonces vamos a dar inicio. Yo quisiera entonces continuar con esto. A ver, perdón. En primer lugar, una cuestión muy importante que a veces, por obvia, no se plantea, es que hay comunicación e información. Y aquí, por una transliteración textual del término más media del inglés, le llamamos medios de masas, medios de comunicación, y en realidad no lo son, porque el origen de la palabra comunicación se refiere a todo este sistema de señales visuales, auditivas, de todo tipo, en donde hay una interacción entre dos o más personas. Es decir, la comunicación es una interacción, mientras que la información, que es la que nos proporciona la prensa, la radio, la televisión, las redes sociales, todos, es unilateral.
Bueno, en algunos podemos escribir algo, pero también tienen el derecho de bloquearnos. Pero, por ejemplo, en los medios comerciales es muy difícil que uno pueda combatir las mentiras, la cantidad enorme de mentiras que se utilizan todos los días. Entonces hay que tener muy clarito esto, que el papel de la información ya no es el de intercambiar conocimientos, intercambiar información entre dos personas o grupos, sino más bien influir en la mente de la gente, con dos finalidades. Una es política y la otra es comercial. Y están íntimamente vinculadas. Y en este ámbito hay dos tipos de periodismo en el mundo, genéricamente hablando, y uno es el europeo continental, Italia, Francia, España, Alemania, todos esos países han tenido un periodismo que está marcado con toda claridad en su orientación ideológica. Inclusive en algunos países su adherencia a un partido político. Entonces uno ya sabe que si va a leer un periódico español y escoge el país, sabes que ahí viene la opinión de la socialdemocracia. Si vas a leer El Mundo, sabes que ahí viene la orientación de la democracia cristiana. Y en Italia y en Francia, con mucha mayor razón, porque te puedes encontrar diarios de circulación como los nuestros, comercial, que sin embargo están al servicio de un partido político liberal, del Vaticano, del Partido Comunista, del Partido Socialista, de los Verdes, en fin, todas las corrientes ideológicas tienen sus medios comerciales. Y esta que al menos en América Latina se difundió el Sur. Sucede en Argentina, sucede en Chile, donde hay diarios de circulación que tienen orientación política. En el caso nuestro, no. Nosotros trabajamos con el otro tipo de periodismo, que es el periodismo anglosajón, que viene de Inglaterra a Estados Unidos y luego la influencia de Estados Unidos a México. ¿Y cuál es el sentido de este periodismo de Estados Unidos, que se plantea desde siempre que es apartidista, es objetivo, es imparcial, es neutral y condena todo tipo de periodismo ideológico, político o vinculado a alguna causa? Eso es la tradición de ese periodismo, que es el que se practica en México. Los periódicos nuestros, mexicanos, tienen ese planteamiento. Entonces, la primera cuestión que hay que aclarar muy bien es que la objetividad no existe. Lo objetivo es lo que está fuera de nuestra conciencia. El mundo es objetivo, porque las sensaciones nuestras pueden permitirnos conocerlo. Y si vamos a un proceso más profundo, nuestro análisis, nuestro pensamiento puede penetrar en la esencia de muchas cosas. Pero no hay periodista objetivo. ¿Por qué? Porque somos subjetivos por naturaleza. Nuestra formación, nuestro origen, nuestra profesión, nos van a hacer ver las cosas de una manera diferente a como la ven otros. Y en el periodismo se hace un ejercicio. Dos jóvenes se paran cada uno en un lado de la calle, en una banqueta, y presencian un accidente automovilístico. Y hacen un reporte objetivo, entre comillas, o sea, lo que vieron. Y no van a quedar igual, porque lo vieron desde ángulos diferentes. Y uno puede constatar esto si ve las notas sobre una asamblea sindical o sobre una asamblea política, cómo sobre el mismo tema se encuentran 3, 4, 5 interpretaciones diferentes en los medios. Entonces el periodismo es subjetivo por naturaleza, no puede ser objetivo. La cuestión otra, imparcial, eso es falso. Si hay un periodismo subjetivo, no puede ser imparcial, va a tener una tendencia y va a combatir a los dos de tendencia, que es lo que estamos viendo ahora con mayor claridad, porque algunos periodistas que considerábamos que eran profesionales, ahora resulta que son panfleteros y se dedican a golpetear políticamente, y a veces no políticamente, sino con cuestiones
de otro tipo. Y llama mucho la atención, por ejemplo, que cuando quieren golpear a un político, desentrañan todo lo que pueden de su pasado, de sus relaciones personales, lo exhiben, le ponen apodos, y fueron incapaces de descubrir el daño de las mineras que trabajan a cielo abierto y que se robaron más oro que los españoles. Y son incapaces de darse cuenta que el petróleo que se extrajo, afortunadamente se detuvo ese método del esquisto, los métodos para obtener ese petróleo son tremendamente contaminantes. Y así podríamos mencionar una serie de cuestiones, pero además, si ustedes son observadores, se van a encontrar con que ningún periódico de estos, ninguno, es capaz de criticar a los monopolios extranjeros. Es incapaz de criticar a las grandes empresas nacionales. ¿Por qué? Porque de ahí viene la publicidad y ellos viven de la publicidad. Si el Universal o Reforma vende un periódico, está perdiendo. Le cuesta más producirlo que lo que le va a recuperar por su venta. Pero con el número de periódicos vendidos, negocia los costos de su publicidad y ahí se repone con creces. Dice, yo llego a tantos miles de personas, entonces a mí me tienes que pagar la plana a tanto. O llego a este segmento de la población que tiene gran capacidad económica y entonces a ti te conviene, comerciante, anunciarte conmigo porque vas a tener clientela. Todo eso está vinculado. Entonces lo político y lo económico se juntan. Y entonces la otra cuestión es que luego dicen que son imparciales. Y uno dice, ¿cómo puede ser alguien imparcial? Por ejemplo, frente a la miseria, frente a la injusticia, frente a la explotación, frente a la violación de derechos humanos y laborales y de todo tipo. No se puede ser imparcial. No puede uno hacer como que no está pasando nada y tratar de hacer una crónica limpiecita, porque además no la hacen así. Entonces, esto es un periodismo más falso todavía que el anterior. El anterior no es, digamos, impoluto, no es un periodismo que, digamos, es la excelencia, pero al menos tu lector sabes que si vas a comprar El País, vas a leer la opinión de la socialdemocracia. Que si vas a comprarle Humanité, vas a leer la opinión del Partido Comunista Francés. Que si vas a leer El Siglo en Chile, vas a leer la visión del Partido Comunista Chileno. Pero aquí no. Aquí dice, no, nosotros no tenemos nada que ver, no tenemos ningún vínculo con partidos ni con nadie. Somos objetivos, independientes, veraces. Falso. Todos tienen una posición política y una orientación ideológica que tratan de presentar como ajena a los intereses que se mueven dentro de la sociedad. ¿Qué más podemos decir? Bueno, que tenemos que confirmar esto. ¿Qué hacían con Peña Nieto? Se burlaban de su forma de expresarse, de las tonteras que decía, de que no leía, pero no tocaban sus políticas. Qué curioso. Y ahora enfocan todas las baterías contra el presidente en turno porque está en contra de los intereses que ellos realmente representan, que ellos están al servicio de ese sector de la sociedad. Y bueno, ya no digamos, les decía yo, de las grandes empresas que jamás tocan en los medios de comunicación, y ahora la presencia de las iglesias en los medios, sobre todo en la televisión, como esta iglesia de Pare de Sufrir, no es la única, pero esta tiene un programa en un canal determinado y todos los días transmite. Es decir, esos tres poderes, el económico, el político y el religioso, cada vez influyen más en los medios de comunicación, precisamente porque ellos utilizan su poder económico para influir u otro tipo de cosas. Entonces, si uno ve toda la campaña que se ha hecho contra las vacunas, van a darse cuenta ustedes cómo este personaje que es de Morena, pero que viene del PAN, que era el director del Seguro Social, critica la medicina que viene de Rusia.
Y a la CanSino también le ponen peros, un poco menos, porque los chinos, que son los creadores de esa vacuna, se asociaron con una empresa canadiense y ahí entonces ellos tienen menos libertad para golpetear. Pero hubo personajes políticos, medios de comunicación, oficiales y no oficiales, que se dedicaron a golpear sistemáticamente y todavía lo siguen haciendo, diciendo que son vacunas de mala calidad, que no se las merecen los mexicanos. Algunos funcionarios de derecha dicen, no, pues la CanSino, aunque sea, ¿no? Pero alguna vacuna, algo ha de hacer. Y todo eso es una campaña, pues, perversa, de desinformación, de deformación de la información. Pero además, los periódicos eligen a quién entrevistan, qué le preguntan. Esos reporteros que van de provocadores, por ejemplo, a las mañaneras, no es porque ellos sean así, es porque su jefe de redacción, antes de salir, le dice, vas y preguntas esto. Y si te contesta, le vuelves a preguntar. Y él va a cumplir, porque si no lo corren del trabajo o no prospera dentro de ese medio. Pero ustedes pueden ver esto y ven cómo cada periódico tiene una primera, son del mismo día. Cada uno de estos periódicos tiene una primera plana diferente. Puso en su primera plana algo que no es exactamente lo que duplican vigilancia contra el huachicol, el Reforma. El IMSS eje las hospitalizaciones, la jornada, y así cada uno de los periódicos escoge qué poner, a quién entrevistar, qué preguntar. Es decir, ellos van con una intencionalidad política y no cumplen con una serie de principios que ellos mismos se pusieron. Ellos dicen, por ejemplo, si hay una visión de dos fuerzas políticas o económicas que chocan, el periodista debe entrevistar a las dos. Y eso no sucede. Son terriblemente unilaterales. Entrevistan nada más al que van a utilizar para golpear. Y entonces eso te da una idea de que no es un periodismo serio. Entonces, no es imparcial, porque no elabora esa política de tomar en cuenta todos los puntos de vista. La otra cuestión que tiene que ver con este periodismo de opinión, que es el artículo, el editorial, la columna en los medios, que no es el trabajo del reportero que sale a la calle, que hace una entrevista banquetera o que va a una reunión y hace preguntas y elabora sus trabajos o hace una investigación y hace un gran reportaje. No, este es un periodismo que realiza gente que no tiene nada que ver con el periodismo. Empresarios, ministros de culto, dirigentes políticos, académicos, que escriben en los medios. Y cada quien escribe como le da la gana, sin reglas, sin nada, y como que se sienten libres de no tener que cumplir con las pautas que implica el periodismo, de expresar las cosas verdaderas. Y entonces, donde más mentiras encuentra uno, donde más calumnias, donde más agresiones encuentra uno, es en esta área. Entonces, algunos medios le pueden dar cierto espacio, por ejemplo, a López Obrador, al presidente, en las noticias, pero hay 7, 8 articulistas y 3 cartoneros que le van a golpear. El Economista, por ejemplo, tiene esa práctica. Y así cada uno de ellos tiene ese objetivo, porque todos obedecen a esos mismos intereses. Entonces no hay imparcialidad, no existe la neutralidad, porque no puede ser, hay un prejuicio. Entonces, esto fue tan grave que se potenció cuando surgió la radio. Cuando surgió la radio y fue utilizada por los nazis como un arma de propaganda durante la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló una teoría que le llamaban la aguja hipodérmica, que los medios entraban a nuestra mente y deformaban nuestra visión del mundo, y que contra eso no había defensa. Y esto se hizo más grave cuando apareció la televisión. Recuerden que políticamente la televisión en Estados Unidos se hizo famosa porque ahí Kennedy le ganó a Nixon
porque le ganó el debate en la televisión. Empezó a tomar importancia el uso de los medios de comunicación de masas para el trabajo político. Y entonces la preocupación creció a tal grado que la UNESCO planteó la necesidad de realizar una investigación que le dejó a un británico, no recuerdo si es escocés, McBride, y él encabezó un grupo enorme de personajes conocedores del tema, hicieron una investigación muy importante. El libro lo publicó el Fondo de Cultura Económica en español, se llama Un solo mundo, voces múltiples, y él analiza la situación de los medios y pone el acento en un aspecto. Lo más grave es la concentración de los medios en manos de unos cuantos. Los grandes negocios que ahora estamos viendo, por ejemplo, uno dice, pues el Murdoch tiene un imperio y fulano tiene otro, y así como ya no solamente controlan periódicos, medios de televisión, redes sociales, sino también publican libros, etcétera. Entonces vemos viendo cómo se van haciendo las grandes fortunas y los grandes grupos hegemónicos que manejan la publicidad y que manejan la información, y los medios nuestros que no tienen esa capacidad, pues simplemente se convierten en replicadores de lo que les mandan de fuera. Si los gringos le están pegando a Venezuela, aquí los medios le están pegando a Venezuela. Si los gringos le están pegando a Cuba, aquí le están pegando a Cuba. Es decir, pero son repetidores. Ni siquiera son originales. Entonces, este personaje, McBride, una de las más importantes conclusiones, que tiene muchas, dijo, los medios tienen que tener 3 características. Deben ser veraces, oportunos y completos. Y dice uno, ¿eso qué significa? Pues en primer lugar, que no se puede exigir a alguien que manifieste la verdad precisamente por la subjetividad que decíamos nosotros que marca a todos los seres humanos. Entonces va a haber muchas verdades entre comillas, pero realmente ninguna lo es. Entonces por eso se pide que sea veraz, que esté basado en hechos ciertos, que esté sustentado, como decía Temoris, que haya datos que justifiquen la acusación que se hace contra un funcionario o algo, y no solamente la opinión arbitraria de quien escribe. Oportuna. Les pongo un ejemplo. Durante décadas ignoramos qué había pasado el 2 de octubre del 68 en la Plaza de las Tres Culturas. Surgieron 1000 versiones. Películas, libros, de todo tipo, pero son diferentes. Y de repente un periódico publica en el 50 aniversario 2 planas de su periódico, de esos todavía antiguos, de formato grande, llena de fotografías que daban constancia de lo que había ocurrido allá. Y dice uno, bueno, 50 años después, no cumplió con la oportunidad. Eso debió haberlo, si lo tenía, debió haberlo publicado en ese momento. Y no lo hicieron. Y la tercera cuestión es que la información sea completa, porque muchas veces lo que hacen es sacar de contexto un párrafo, meterlo, crear una idea contraria a lo que realmente pasó, y entonces eso le sirve para deformar la información. Entonces hay desinformación, porque hay muchos temas que no abordan, porque los intereses que los sostienen económicamente no les conviene, y hay muchos temas que deforman para dar una visión torcida de lo que está ocurriendo. Entonces, esa es la característica del periodismo mexicano. No de tal fulanito periodista, no. Eso es otro terreno. ¿Hay periodistas honestos? Sí los hay. Pero, en primer lugar, sí tenemos que dejar muy claro, no hay periodista que no tenga su propia visión. Y la segunda cuestión, que no hay medio que no esté supeditado a los poderes públicos o fácticos. No hay uno. Los medios comerciales. A los partidos políticos inclusive. Entonces, lo que ha sucedido con las redes sociales es que el ciudadano común y corriente
ha podido hacer eso, hacer el trabajo periodístico, con muchas deficiencias en muchos casos, pero finalmente es un esfuerzo porque la verdad prevalezca. Y esa es la cuestión que nos debe llamar la atención. Lamentablemente, si en el periodismo profesional hay muchas deficiencias en cuanto a la cuestión de redacción, pues en el periodismo de este tipo es peor. ¿Por qué? Porque yo estoy de acuerdo en que no se necesita estudiar periodismo para ser periodista. No es requisito, ni siquiera para el empleo. A nadie le dicen, tú no puedes ejercer periodismo si no tienes un título de una escuela de periodismo. Eso no existe. Pero un abogado sí necesita un título, necesita una patente, que es la cédula profesional, si no, no puede ejercer. Entonces, esta es una profesión de esas que no requieren de ningún requisito, cualquiera la puede realizar. Pero bueno, lo que sí habría que plantear es qué es lo que se requiere desde el punto de vista de la redacción para encajar en ese mundo periodístico, porque es muy diferente, por ejemplo, de la que se hace en el campo académico a la que se hace en el periodístico. Y no solamente en cuanto a algunas cosas que vamos a ver ahora, sino inclusive en cuanto a las reglas de la gramática que se exigen más para la vida académica y son más laxas para las publicaciones periódicas. Aquí podríamos tener una publicación que sea teórica, la de la izquierda, teoría y práctica, o podemos tener una que sea fundamentalmente informativa, que es la de regeneración, o podemos tener una que combine ambas cosas. Todo eso es posible, no hay ningún problema. Pero tenemos que pensar que tiene que ser subjetiva, pero veraz y debe ser oportuna. ¿Qué es lo que debe caracterizar la redacción periodística? En primer lugar, nunca se escribe en primera persona. Eso es una práctica que no encaja con la cuestión periodística. La segunda cuestión es que el lenguaje debe ser entendido por todos. No quiere decir rebajar el nivel del lenguaje, pero sí hay que tener en cuenta que los medios informativos de opinión los lee un universo de gente que tiene desniveles de conocimientos específicos, de formación profesional, de manejo del lenguaje, de todo. Entonces, utilizar terminajos no ayuda. Uno ve en un documento académico cómo se utilizan frases en latín o se cita y cosas por el estilo. En el periodismo eso no encaja, porque el universo de los lectores es muy variado y de muchos desniveles. La otra cuestión es que los adjetivos, sobre todo los calificativos, sobre todo los ofensivos, no deben utilizarse. Y ahí está el dibujo con el personaje y las palabras que no se deben usar. No se debe abusar de los gerundios. Ahora los vamos a ver más detenidamente. Sobre todo esos que terminan en mente. Y la cuestión más importante, desde el título hay que ser conciso. Una tesis puede decir el estudio de la situación política de México en la década de 1980 y las consecuencias económicas que trajo, etc. Y es válido una tesis con ese nombre, no hay ningún problema. Pero en el periodismo te dicen título que no sea mayor de 9 palabras. Y uno ve en el periodismo que no es profesional cómo abundan los títulos muy largos y lo que esto produce es que la letra del título se haga chiquita y pierda el impacto que pudiera tener si el título es una síntesis bien hecha, y para eso hay que adquirir la experiencia. La otra cuestión es que, a diferencia también de los textos académicos donde puede uno encontrar un párrafo que abarque 2 páginas de un libro, en el ámbito periodístico los párrafos deben ser cortos. Las frases deben ser muy concretas. Y ahora vamos a ver cómo se va redactando cada una.
Por ejemplo, del gerundio. ¿Qué es lo que tenemos que saber del gerundio? Que el gerundio, miren, si el verbo termina en ar, la terminación del gerundio es ando. Si termina en er, es yendo con i latina. Y también si es ir. Es más, si ustedes son observadores, me podrían decir cuántos verbos recientes conocen con las tres que haya de cada una de esas terminaciones. Por ejemplo, chatear. Ese termina en ar. Pero ustedes me podrían decir un verbo nuevo que termine en er o en ir. Y pueden revisar. Y pueden pasarse años revisando y no los van a encontrar. Y esa es una peculiaridad que llama mucho la atención, que todos los verbos nuevos terminan en ar. Chatear, mensajear, ¿no? Todo esto de las nuevas tecnologías va a terminar en ar. Pero además el gerundio tiene una característica. Lo que está haciendo el gerundio es reflejar que algo está haciéndose. Fulano está estudiando, ¿no? Pero si mete uno muchos gerundios en una nota, entonces se ve uno obligado a manejar el lenguaje de otra manera. Fulano en este momento estudia. Y ya con eso brincó uno el gerundio para no llenarlo. Y ahí están los adverbios también. Los adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, todas esas cuestiones, no hay que abusar de ellos. No es que no se deban utilizar, sino si se usan de continuo, hacen la lectura cansada. Entonces, también hay que tener en cuenta que hay distintos tipos de discurso en los escritos. Cada uno tiene su estructura, su lógica, su objetivo, su propósito. Y lo común en el periodismo es que se mezclen varios de estos géneros o formas de escritura, pero siempre hay uno que predomina. Y van a verlo cuando veamos ahorita muy brevemente las cosas. Por ejemplo, si nosotros describimos algo, entonces podemos señalar, por ejemplo, en este caso, características del paisaje, del clima, de qué hora es el día, si hay personas, animales o plantas, etcétera. Todo lo que queramos lo vamos a describir, de tal suerte que el que esté leyendo se imagine ese paisaje que le estamos, digamos, redactando nosotros. Entonces, ese es muy rico, pero es una forma. La otra es la narración, que se utiliza en el cuento, en la novela. Entonces ahí te va llevando de la mano de un suceso a otro. Y bueno, eso tiene que cumplir con una serie de requisitos. ¿Qué sucede? ¿A quién le sucede? ¿Dónde sucede? ¿En qué circunstancias? O sea, tienes que cumplir con una serie de objetivos para darle una cobertura completa a lo que quieres transmitir. La tercera forma es la exposición. Y esta es más como intelectual. Y muchas veces se acompaña de la argumentación. Se utiliza en varias formas periodísticas, pero digamos que su lugar así fundamental es el artículo, es el editorial. Ese es fundamentalmente. Entonces uno se da cuenta de que tiene este mecanismo que es válido para todos los géneros periodísticos. Se plantea una introducción, luego se desarrolla y luego se concluye. ¿Qué plantea una introducción? Pues el problema que voy a analizar, puedo utilizar 1, 2 párrafos quizá. Luego lo voy a desarrollar. ¿Cómo lo puedo desarrollar? Cronológicamente. Voy a decir, vamos a analizar la educación. Yo puedo decir, la educación durante el sexenio de tal presidente tuvo estas características, en el siguiente sexenio le pasó esto. Puede ser. Puede ser que yo la analice desde el punto de vista de la división que tiene. La educación básica tiene estas características. La educación universitaria tiene estas otras. La educación técnica tiene estas otras.
Entonces, es otra forma. Ya no lo hice cronológico, sino lo hice temático. Pero puedo combinar las dos. Y puedo decir, la educación básica durante el sexenio de fulano, cualquiera de esas formas es válida. Depende del tema que uno esté tratando. Y en la conclusión, uno, digamos, lo mínimo que se le pide a alguien que escribe es que llegue a una conclusión. Que después de ese análisis que hizo, plantee algo que sea de interés para la gente. Porque hay como este medio, sobre todo en el caso de los artículos, les decía yo, lo hace gente que no es periodista, pues allá se dan dos tipos. Este es el pensamiento lógico y hay uno que le dicen el barroco, porque empiezan a hablar de algo y se van por las ramas, por acá, por allá, y terminan y nos dijeron muchas cosas, pero no sabemos qué idea nos quisieron transmitir. Nos dan información, pero no nos dan opinión. Y entonces, lo mejor siempre en periodismo es este mecanismo de análisis de las cosas. Y la cuarta forma es la argumentación, que esa se utiliza mucho en el editorial, por ejemplo, que es la visión del medio sobre algún tema, o de algún articulista que tiene una intencionalidad muy clara, que tiene muy preciso lo que él quiere hacer en este ámbito, y entonces se dirige a dos cosas: a la mente, al razonamiento de la gente, pero también a sus emociones. Y esto ya lo decía Aristóteles, ahí les puse el punto de Aristóteles, decía que se requiere la lógica para convencer y la psicológica para emocionar. Es decir, pegas donde sabes que va a hacer impacto, ¿no? Pero tienes que tener un razonamiento lógico para que seas creíble, porque puedes pegar, pero sin ese razonamiento, pues entonces vas a decir una cosa que nadie te va a creer. Entonces, sin embargo, no podemos pensar que es algo parecido al académico, porque en primer lugar su extensión no lo permite. Lo más grande que hay en ese terreno es el ensayo periodístico y no pasa de unas 3, 4 paginitas de un medio, de una revista. Entonces, a ver, ya se me atoró por acá. Vamos a cambiarle. Aquí vamos a entrar entonces al lenguaje periodístico. Las características que debe tener, por eso del público heterogéneo en todos los aspectos, es que tiene que ser temas de actualidad. Si tú escribes de algo que ya pasó, a nadie le interesa. Tú tienes que estar escribiendo sobre lo que está sucediendo ahora, en este tiempo. Puede ser algo que sucedió antes, pero tienes que analizarlo de una manera diferente a como se analizó en el pasado para que tenga un nuevo interés. Tiene que ser sencillo, preciso, ahí está mal escrito precisión, perdón, y claro, ¿no? Y aquí pongo algunos ejemplos de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Por ejemplo, los complementos circunstanciales de tiempo deben comenzar la frase. No es lo mismo decir a los concejales, el alcalde les mandó ayer un mensaje, que ayer el alcalde mandó un mensaje a los comensales. Si ustedes se dan cuenta, el lenguaje es más directo. La comprensión es más fácil. El Cancún, el presidente ha comprado una casa. El presidente ha comprado una casa en Cancún. Ayer el equipo salió hacia tal lugar para preparar la expedición. Ayer el equipo salió y así con todo el material. Entonces, también eso va uno de la frase más corta a la más larga y no mete una larga en medio de dos cortas porque entonces se pierde la continuidad en el análisis. Y son formas que hay que, digamos, aprender y practicar, porque esto solamente la práctica permite el dominio de eso. Y uno puede ver a un periodista profesional sentarse a la máquina y en 20 minutos hacer un artículo. Y a uno le encargan un artículo y se pasa ahí las horas investigando y redactando y corrigiendo y revisando hasta que logra uno quedar más o menos satisfecho. Y llega un momento que ya mejor ni lo revisa uno porque cada vez que lo revisa le corrige algo, ¿no? Entonces esas son las cosas que hacen de alguien que tiene la profesión o que tiene la actividad. Quizá no sea su profesión, pero la tiene como una actividad sistemática. La otra cuestión es la cuestión con los verbos. Aquí es muy importante.
En lugar de eso de han llegado a un acuerdo, es mejor decir han acordado. Lenguaje directo, sencillo, comprensible. No tiene, el periodismo te dice lo que hay que hacer una vez que redactas es quitar todo lo que está de más. Que puedes leer, entender exactamente lo mismo, pero con menos palabras. Ese es. Y eso, pues al principio cuesta trabajo, pero luego se acostumbra el que se dedica a eso. La otra cuestión es el manejo de los tiempos de los verbos. Por ejemplo, no es lo mismo, el presidente pidió más presupuesto, aunque lo haya hecho ayer, que sería correcto, el tiempo verbal lo pidió ayer, pero sin embargo, a mí me interesa que esté presente, porque es una acción que no acabó cuando él lo pidió, sino que sigue dentro de sus propósitos. Entonces dice, el presidente pide más presupuesto, lo deja uno abierto a que sea el tiempo el que se encargue, además de que le da actualidad a lo que nosotros queremos escribir. La otra cuestión es el estilo directo en las citas. Ven la primera y nada más le entrecomillan el final. En cambio, la segunda es la expresión que él tuvo. También la otra cuestión es el manejo del aspecto afirmativo. No es lo mismo decir el presidente no quiso explicar que el presidente se negó a explicar. Significa exactamente lo mismo, pero manejarlo en sentido positivo tiene más fuerza que cuando lo maneja uno con sentido negativo. Las siglas, sobre todo ahora que muchos escriben para internet. Yo he hecho relajo con los compañeros oaxaqueños porque ahí tienen un montón de siglas para todo. Y entonces hacen un escrito, te lo llenan con 10, 12 siglas y uno dice, bueno, ¿y eso qué significa? Todas terminan en wax, pero no sabe uno qué significa, ¿no? Y la verdad es que el periodismo así debe hacerlo, desde antes de las redes sociales, que la primera vez que tú mencionas una institución, la vas a poner completa, su nombre, y vas a poner entre paréntesis sus siglas, y ya después ya puedes repetir las siglas, la gente ya sabe de qué estás hablando. Pero hay siglas que se complican. Por ejemplo, las tecnologías de la información y la comunicación. Se escribe TIC y uno ve escrito TICS. No, ¿con qué la pluralizas? Con el artículo las TICs. Con que digas las TICs, ya quedó claro que es plural, no necesitas ponerle esa S. Las ONG, exactamente lo mismo. Porque luego ponen ONG, apóstrofe S. No, eso no vale. Pero hay algunas palabras o algunas instituciones que su nombre no requiere de ponerle siglas, sino acrónimos. Es decir, palabras que juntas se leen como si fueran una palabra nueva. Petróleos Mexicanos, Pemex. Secretaría de Marina, Semar. Lo que no puedes hacer con CTM, por ejemplo. A menos que quieras llevarlo a una deformación terrible, que diga CTM, pero no es correcto. Entonces, la cuestión fundamental es eso. Pero hay además otras siglas interesantes, que son las de, por ejemplo, OVNI, que se convirtió en un término que significa algo, aunque originalmente eran las siglas de objeto volador no identificado, o SIDA, que era de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o láser, que son las iniciales de la palabra en inglés. Y entonces, esos son casos muy particulares, pero ya SIDA no lo utiliza uno como sigla, sino realmente lo utiliza uno como una palabra que tiene un significado que nos interesa conocer. Las siglas de los nombres de las personas, y eso la mayoría de las veces no se cumple, es que llevan punto las iniciales. Por ejemplo, les puse el de Hugo López-Gatell Ramírez, que es bastante complicado por el doble apellido, y entonces se pone H.L-G.R. Es la manera correcta
de poner las siglas a diferencia de las instituciones. Pero hay otro caso. Cuando son plurales, Ferrocarriles Nacionales de México, se pone doble sigla y punto. Estados Unidos también se hace así. Y cuando son cosas y palabras, pues con minúsculas, y uno puede escoger si utiliza página con las 3 primeras letras o simplemente con una P. Y es el mismo significado, nada más que sí hay que cuidar que si la palabra original tiene acento, hay que mantenerlo. La otra cuestión es que cuando va el cargo y luego el nombre, no se separan. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego lo ponen entre comas, y eso no es correcto. Pero además, presidente no se escribe con mayúscula. Es una actividad como cualquier otra. Ni licenciado, ni doctor, nada de eso se escribe con mayúscula. ¿Por qué ellos sí y el albañil no? Es un oficio. Entonces, esto viene, es una herencia de España, donde aún se acostumbra mucho esto por la cuestión de la monarquía. Es una costumbre impuesta por la monarquía y que se respeta hasta ahora, y nosotros pues, no tenemos monarquía, no tenemos por qué cumplir con esos requisitos. Ya Amado Nervo, imagínense, en 1920 y tantos, ya tenía una campaña, escribió un pequeño folleto contra el mayusculismo, es decir, el excesivo uso de la mayúscula. Pero cuando va al cargo después del nombre, se invierten las cosas, entonces sí se pone Andrés Manuel López Obrador, coma, presidente de México, coma, señala. Son formas diferentes, ¿no? Las instituciones. La Secretaría de Gobernación va con altas, pero la secretaria va con bajas. Rectoría de la UNAM va con alta, pero rector va con baja. Igual el Papa, el emperador, el rey, el profesor, el carpintero, quien sea, diputado, todos van con minúscula. Es una costumbre reverencial, el señor diputado, y ya le ponen ahí todo en mayúsculas. Eso no, eso es herencia de esa cuestión. Pero hay una más interesante, que así como hay el acento diacrítico, ese que nos sirve para diferenciar la misma palabra, pero acentuada y no acentuada, como aún, por ejemplo, y hasta hace unos años solo, ahora se utiliza menos porque hubo un cambio en la regla, es esta de, cuando tú hablas de la institución, la iglesia, la pones con alta. Cuando tú hablas del edificio, la iglesia fulanita, la pones con minúscula. En el caso nuestro, porque no lo vamos a encontrar en publicaciones de otros países, aquí hay que poner Estado, la institución, con mayúscula, para diferenciarlo de Estado como ámbito geográfico del gobierno de una región del país. Entonces, Estado de... Y si son más observadores ustedes, se van a dar cuenta que Estado de México no existe como nombre. Si uno ve la lista que está en la Constitución de todas las entidades de la República, dice México, Michoacán, Morelos. O sea, nunca dice Estado de. Eso se lo agregaron para diferenciarlo del país, pero no debiera ir con altas, sino con bajas, ¿no? Y los accidentes geográficos también, eso es una cosa más interesante. Por ejemplo, Mar Caribe, Golfo Pérsico, pues con minúscula. Pero no podemos decir Golfo de México con minúscula porque si nosotros podemos decir el Caribe y no hay problema, pero no podemos decir el Golfo porque se presta a una interpretación diferente. O el Negro, en el caso del Mar Negro, ¿no? Entonces, esos requieren de la otra palabra y entonces ahí sí va con mayúsculas, se queda como nombre propio. Mar Muerto, Mar Negro, etc. La otra cuestión donde hay diferencias que se exige una cosa para las publicaciones académicas y libros, etcétera, y diferentes el manejo en los medios, es, por ejemplo,
la cuestión de los números. De acuerdo con la norma, del 1 al 9 va forzosamente con letras. Cuando uno escribe en un medio, en un artículo académico, no debe ir con número, con dígito, sino hasta a partir del 10. Y además está la potestad de que todos los que son terminados en 0 los pueda uno utilizar con letra también, 30, 40, 50, etc. Pero en periodismo no. ¿Por qué? Por lo angosto de las columnas. Entonces, si tú tienes una cantidad enorme, imagínate, la pones de corrido y te va a quedar una línea toda aguada y la otra bien apretada, o sea, vas a tener problemas. Entonces se permite manejarlo, es decir, 108,000, 178 millones, etcétera, cada vez un bloque de números y un genérico de letras. Lo mismo pasa con los porcentajes. Por ejemplo, este dígito 62,795.15%. Eso ya ocupó la mitad de un renglón. Y no es un número inventado, ese es el aumento de la inflación durante los años de los gobiernos neoliberales. En periodismo sí se vale, pero la otra cuestión es que en periodismo también permiten que uno escriba mezcle uno dígitos con letras. En lo académico debe ser así: números y el signo de porcentaje. Y en el periodismo, números y por ciento. Se vale combinar, lo que no se debe hacer en el trabajo académico. Es decir, las reglas son diferentes, pero se debe al ancho de las columnas de revistas y periódicos. Es una licencia que se da para el manejo adecuado. Y aquí pueden ver la nota, hablan de Musk, de Tesla, y aquí dice 15%, así esa combinación de dígitos con palabras, o 37,495, o sea, todo eso es cotidiano en el periodismo. La otra cuestión que luego llama la atención es que hay ciertas redacciones donde puede uno utilizarlas de una o de otra manera. Si uno dice 60% de los jóvenes no creen en la democracia, estás asociando creen a jóvenes. Y si dices 60% de los jóvenes no creen en la democracia, estás asociándolo con el 60%. Y en ambos casos se admite. Es de esas licencias que se dan también, no hay problema con ellas. Bueno, hay con el siguiente sí, porque no puedes decir 10% de las universitarias está embarazado, ¿no? Porque no coincide el género de universitaria con embarazado si estás utilizando embarazado para ligarlo a 10%. Todo lo resuelves diciendo 10 de cada 100 universitarias están embarazadas y brincaste el escollo. Entonces, muchas veces en el periodismo lo que hay que hacer es el ingenio para decir lo mismo con otras palabras. Y eso implica el necesario manejo del lenguaje. O este caso, sin bandera, actuó ante miles de seguidores. ¿Actuó o actuaron? Porque se llama sin bandera, pero son dos personas. Y entonces, todos estos son problemas que se presentan de manera cotidiana. En cambio, cuando el sujeto es colectivo, el verbo puede ir en singular o en plural, no hay problema. Ahí sí no hay restricción de cajón, ¿no? Entonces, dos o más sustantivos asociados, la entrada y salida, fue prohibida. Pues si lo tomas como un solo sujeto, la entrada y salida, pero si separas, cada uno tiene su artículo. La entrada y la salida de personas fueron prohibidas porque estás hablando allí de dos cosas diferenciadas claramente una de otra. Y entonces tiene que haber entre verbo y sustantivo, entre verbo y adjetivo, tiene que haber concordancia de género, de número, para que se lea bien. Y no crean que esto es algo que no sucede, sucede cotidianamente. La otra cuestión es cuando utilizamos un sustantivo como adjetivo.
que es el caso de los hombres ranas, que está indebidamente planteado. Es hombres rana, porque la rana es calificativo. No es que se hayan convertido en ranas los hombres que están allá, sino es un calificativo de que son nadadores, ¿no? Especializados, puestos claves igual, buques espías igual. Todos esos hay que tener cuidado de que al sujeto plural lo va a acompañar siempre un calificativo particular. Luego vamos a este terreno tenebroso de los eufemismos políticos. Y dicen, por ejemplo, causaron daños colaterales. Están hablando de un bombardeo. Y resulta que en lugar de bombardear el lugar estratégico militar, bombardearon un hospital. ¿Cuál daño colateral? Esa es una forma edulcorada de decirnos una triste realidad. Desequilibrios regionales, ¿por qué no desigualdades? Darle a los que menos tienen, ¿por qué no decirle pobres, miserables? Es decir, lo que es en realidad. Los que menos tienen a veces no tienen. No es que tengan menos, es que no tienen, ni siquiera para comer. Desincorporación de empresas, no, las vendieron, las entregaron a gobiernos estatales, hicieron varias cosas con ellas, pero no utilicé ese término genérico para ocultar que la habían vendido a empresas extranjeras, a capital monopólico nacional, etc. En economía es peor todavía. Nosotros no tenemos una larga tradición de periodismo económico. Realmente aquí el periodismo económico se empezó a desarrollar hasta la crisis de la deuda de 1982. Antes no había periodismo económico. En esa época surgieron los 3 primeros periódicos dedicados a la economía. 2 viven, el Financiero y el Economista, y uno quebró, se llamaba El Centenario. Eran los 3 periódicos económicos. Y luego todos los periódicos ya tienen una sección de economía. Pero como no había tradición de formación de periodistas en el área de la economía, como si lo hay en la cultura, en la salud, en la política, pues entonces contrataron a profesionales de la economía para que escribieran sobre la cuestión económica. Y lo que hicieron fue traernos el lenguaje académico al periodismo, y entonces hasta la fecha la gente lee una nota económica y dice, no le entiendo. Y tiene razón, porque utilizan términos crecimiento negativo. Es una contradicción, o crece o no crece, pero no puede crecer negativamente. Desaceleración, como si fuera muy acelerado, ¿no? No, se frenó la economía. El comportamiento de los precios. Los precios no son un sujeto que tenga vida y tome decisiones. El comportamiento lo tienen quienes imponen los precios, quienes especulan con los precios, ¿no? El Banco de México aplicará el corto o el largo. ¿Y eso qué significa? Entonces toman el terminajo que se inventó ahí para facilitar entre los funcionarios del banco el intercambio de ideas y lo hacen una palabra periodística y la gente lo lee y dice, pues no tengo idea de qué se trata. Y simplemente es aumentar o disminuir el dinero en circulación. Si aplico el corto, voy a sacar dinero a la circulación. Si aplico el largo, voy a meterle dinero a la circulación. Porque el Banco de México es el que maneja la cantidad de billetes que se utilizan en la vida cotidiana. Luego la otra, flexibilidad laboral. Pues en lugar de tener una actividad, tienes 5 por el mismo salario. Y eres el barrendero, pero cuando terminas de barrer, te mandan a comprar y cuando terminas de comprar tienes que lavar los trastos de la oficina. Es decir, eso es la flexibilidad laboral. Y todo eso de lo que se trata es de ocultar la verdadera realidad. Por eso son eufemismos. Se oyen bien, aunque no reflejen lo que quieren decir. La otra cuestión es el racismo, que va desapareciendo, pero aún no. Porque de repente uno lee un hombre de color a esa altura tienda, pues, que los demás son transparentes o qué. O sea, todos tenemos un color determinado, pero no es un rasgo que caracterice a alguien que cometió un delito. No tiene nada que ver. Hay delincuentes de todos los colores, ¿no? Pero ese hecho de significar a un indígena, a un negro, y acuérdense de Fox, trabajos que los negros quieren hacer, lo engañan como un vil chino, o sea, son prejuicios.
de origen, de género, de orientación sexual, de lo que sea. Son vicios que están muy arraigados en la sociedad y que se repiten a veces de manera irreflexiva. La otra cuestión, y eso se lo dan mucho los periodistas que se sienten, como decía, muy fifís, es el utilizar terminajos en otras lenguas, cuando existe la manera de decirlo en nuestra propia lengua. Ad hoc, para ese fin, dossier, expediente, legajo, headhunter, cazatalentos, mass media, medios de información, déjà vu, lo que ya viste, valet parking, estacionador de automóviles. O sea, para todo hay una palabra o palabras en nuestra lengua, y no, pues para presumir de conocimientos, lo que hacen es marginar a un porcentaje de sus lectores de lo que realmente quieren transmitir. La otra cuestión es, este es muy interesante, los verbos pasivos y activos. Puedes poner, los jóvenes no son atraídos por los partidos burgueses, o más directamente, los partidos burgueses no atraen a los jóvenes. Es más categórico. Entonces, prefiere uno la forma categórica, pero hay excepciones, y aquí hay una excepción muy interesante. Si yo quiero resaltar el libro 100 años de soledad, digo, 100 años de soledad fue escrito por Gabriel García Márquez. O sea, pongo a García Márquez en segundo plano y resalto el libro. Si yo quiero poner a García Márquez en primer plano, lo pongo al revés y digo, Gabriel García Márquez escribió 100 años de soledad. El puro orden de las palabras va a cambiar quién es el sujeto que queremos resaltar en la oración. Y entonces eso también hay que cuidarlo. Ha sido resuelto, se resolvió. Deseaba ser reconocido por la escuela, deseaba el reconocimiento de la escuela. Hay otros más chistosos. El reportero no logró ser localizado por el periódico. ¿Él no lo logró o el periódico no lo logró? ¿No? Los bomberos tardaron 1 hora en ser avisados del incendio por los vecinos. Los vecinos tardaron 1 hora en avisar a los bomberos. Es decir, y eso lo va a encontrar uno por la velocidad con la que uno está obligado a escribir en el ámbito periodístico, se va a encontrar con muchas de estas cosas si uno es observador. Una vez fui a dar un curso a Oaxaca a los trabajadores de un periódico, Noticias de Oaxaca, y estaba yo diciendo, ¿cómo lo voy a hacer para que sea para ellos algo cercano? Y se me ocurrió comprar el periódico en la mañana, subrayar todo lo que me encontré y les di la clase con sus propios errores y se carcajeaban. ¿Por qué? Porque se daban cuenta de que se habían equivocado, pero no es una cuestión que no sucede, sucede en todos los medios. Sí, simplemente en algunos abusan, pero no, todos los medios tienen ese problema. Lo otro igual, el jugar con los tiempos, pasado, presente y futuro, como veías hace un rato. El gobernador dijo ayer que pensaba proponer una reforma. No, que piensa en activo. Es decir, hay que seguirla mientras la acción no acabe, mientras no desista de su propósito de reformarla o plantee una iniciativa, hay que tenerlo en activo. Y así, todo eso. Pero hay otra figura interesante. Luego a veces escribe uno una nota sobre algo histórico y cuando se da uno cuenta está lleno de palabras donde la O final está acentuada. Causó daño y desarticuló y desapareció. Aquí es un parrafito, ¿no? Pero lee uno el texto y hay 20 o 30 de estos. Entonces se utiliza una figura que es literaria, pero que se vale en el periodismo, que se llama presente histórico. Entonces yo puedo decir, el 68 causa varios daños en las organizaciones estudiantiles, las desarticula y desaparece. Estoy diciendo lo mismo, pero sin el uso excesivo de esa O acentuada que hace pesada la lectura. Y los vicios, aquí nada más es una pequeña muestra, pero hay una cantidad enorme y cada día surge más. Y no importa si la persona no tiene estudios o tiene doctorado, los escucha uno y dice diferencia, financia, evidencia, cuando esas palabras no llevan acento. Yo no sé cómo la escriban, porque se da el hecho muy curioso, yo al menos lo he constatado, que lo pronuncian de una manera y lo escriben de la otra.
Lo escriben correctamente, pero lo pronuncian incorrectamente. La otra cuestión es que eso se lo encuentra uno en todo texto académico o periodístico. Un 30%, el 30%. Si uno le quita un o le quita el, no cambia el sentido de las cosas, ni siquiera la entorpece. Entonces, si el periodismo se trata de decir lo mismo con el menor número de palabras, ese tipo de cosas no se debieran utilizar. Sin embargo, pues es muy socorrido. Ahora está de moda esto, ya no solo en los reporteros de televisión y de radio, sino ahora está en la cuestión escrita. Sucedió en lo que es el Zócalo. Sucedió en el Zócalo. Lo que es, está de más y ahora lo repiten en todo. Luego la otra cuestión de inventar verbos. Le aperturaron una cuenta. Cuando existe el verbo, porque ese aperturar no existe en nuestra lengua, de abrir, le abrieron una cuenta. La otra, muy común, es decir, le pidió una disculpa. No, las disculpas no se piden, se ofrecen. Uno es el que va a disculparse con la persona a la que ofendió de alguna manera o agravió de cualquier forma. Entonces, uno ofrece una disculpa, no pide. Luego hay otras palabras que se escriben, que suenan igual, pero se escriben diferente. Por ejemplo, sobre todo, junto es un abrigo. Y sobre todo es encima de todas las demás cosas. El otro es, así mismo, se puede escribir junto, se puede escribir separado, no hay problema. El otro que crea confusión es los niveles de gobierno. Si uno ve el diccionario, nivel es altura, diferente. Entonces uno debe hablar del ámbito, el ámbito de gobierno. Es más, en la Constitución dice el ámbito geográfico, el ámbito nacional, porque el nivel mundial, o sea, el mundo está por encima del país. No, hay países de ese mundo que están en una situación peor que la nuestra. Entonces, es un término usado inadecuadamente. A través, si uno ve el diccionario, es atravesar. De ahí viene. Entonces, lo correcto es usar mediante o por medio. Y así podríamos encontrar un montón de palabras. Aquí lo que les dejo es una bibliografía. Alguna la pueden obtener fácilmente porque está en las redes. Por ejemplo, todos los que traen su sitio, las puede uno consultar el diccionario, pero esta Fundación del Español Urgente, que patrocina el banco Bilbao Vizcaya en España, tú le puedes decir, oigan, ¿cómo se escribe tal cosa? Y te tiene una respuesta para ese tema. Está muy bueno. ¿Cómo se escribe esto? ¿Cómo se escribe aquello? ¿Es válido esto? Y te contesta. Tiene un montón de cosas. Pero hay un personaje que fue director del País, que es un lingüista, antropólogo y no sé qué otras hierbas, que se llama Alex Grigelmo, que tiene unos libros maravillosos. Uno periodístico que se llama El estilo de periodista, es carito, son caros sus libros, pero tiene uno que ya está, la puede uno bajar de la red, que es fenomenal. La gramática es complicada. Ahí aprende uno gramática y se divierte uno, porque el tipo es muy hábil para plantear las cosas. O el libro de Manual de Periodismo que escribió Vicente Leñer y Carlos Marín, ahora solo aparece el nombre de Marín, pero lo hicieron los dos. Marín solo lo actualizó. Es muy bueno porque ahí explica todos los géneros, la crónica, el reportaje, la noticia, el artículo y qué caracteriza a cada uno de ellos y cómo se deben escribir. Y Martín Vivaldi es, digamos, como el papá de todos ellos, es un español que se metió a escribir a detalle todo esto. Y otro, el número 8, muy interesante también, es de un chileno, porque vincula el periodismo a la lucha de clases. Y es interesantísimo verlo desde esa perspectiva también. Entonces, esto sería. Ahora, ¿qué les voy a pedir para este taller? Pues lo que les voy a pedir es que redacten un artículo muy breve, que puede ser un párrafo, plantean el tema, en 2, 3 párrafos lo desarrollan y hacen un juicio concluyente al final. Y ya está. El periodista que adquiere mucha experiencia o que tiene conocimientos
se puede dar el lujo de no solamente concluir, sino plantear la posible solución, la perspectiva, ¿no? Y si tienen, digamos, no los pelos de la burra, sino la burra completa, puede decir la única solución es esta. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque una cosa que al público no le agrada es que le impongan algo. La idea es que el razonamiento de la lectura lo lleve uno a la conclusión a la que el articulista lo quiere conducir. Eso es fundamental. Esto sería para mí. Y aquí viene lo que les voy a dar al final, es la lista de los temas con los que van a trabajar y el número de la sala que les corresponde para que hagan ese trabajo. Aquí están. Son 10 temas. Y ya saben ustedes por el número de la sala qué tema les va a tocar desarrollar. Y todo lo van a escribir y aquí nos vemos en un rato más. ¿De acuerdo? Bien, pues por mi parte es todo, compañero Urbina. Gracias, maestro Juan Campos. Vamos a hacer un ejercicio en el que nos vamos a ir a varias salas. Ahorita voy a repetir la lista. Hay compañeras y compañeros que van a auxiliar en el trabajo del taller que se va a hacer a continuación. Voy a poner la lista correspondiente de las compañeras y compañeros participantes. Es posible que en alguna sala no estén presentes por alguna razón, o que se haya salido su computadora del aire, cosas así, y ahí con una gran iniciativa designar a un compañero o compañera. Voy a poner aquí la lista. Se van a ir a 10 mesas, o que aquí en el argot del Zoom se llaman salas, y van a trabajar en esas salas. La distribución va a ser automática, porque no nos da tiempo de colocar a cada quien en su decisión de cuál es la mesa, que lo vamos a tener que hacer automático. Va a haber un primer abordaje del tema, un intercambio de ideas, unos 10 minutos de opiniones sobre el tema que van a abordar, y luego ya después se hace el trabajo de redacción. Es posible que no se concluya, alguien no concluya su escrito, bueno, hasta donde llegue. Alguien puede ya completarlo en las 3 fases que señaló el ponente, y correcto. Aquí lo importante es que conserven su trabajo y nos lo pueden hacer llegar. Para eso va a haber una compañera, compañero, que va a estar como, pues digamos, relator, que va a recuperar ese material con el propósito de exponerlo al final, y el maestro Juan Campos seleccionará alguno de los temas para hacer algún breve comentario. No se les olvide, por favor, compañeras y compañeros, de señalar su nombre, de anotar su nombre en cada uno de sus escritos, de sus textos, de sus trabajos que redactaron. Este es un primer ejercicio que vamos a hacer, compañeras y compañeros, porque tenemos que, como dijo el compañero Roberto Cruz Mendoza, estar presentes en todos los municipios. En todos los municipios, en todos los lugares, tenemos que participar con nuestras opiniones. Y hay que hacer, y hay que preparar a todos estos equipos que se necesitan para contribuir a difundir nuestras ideas, nuestras tesis, nuestros planteamientos en el proceso de, precisamente, de transformar la conciencia de este país. Entonces, voy a poner aquí la pantalla, permítame, los temas. Estos son los temas. Hubo un ajuste en el número 10. En el número 10 el tema, los trabajadores, el sector que mueve a México. El primer tema, la sala 1, va a tener el tema de la cuarta transformación y el futuro de México. Habrá 2 compañeras y compañeros asignados por
el taller para que faciliten el trabajo. Será el compañero Tomás Rutilo de la red estatal y la compañera Jessica. El siguiente tema es infodemia, nueva pandemia. Estará el compañero Gerardo Santa Cruz y nuestro compañero Mar. En el 3, la sala 3, COVID-19 y manipulación política, Carmen Chinas y Alejandro Vega. En el 4 va por México contra Morena, posibles resultados, que como Juan Carlos Duarte, y habrá dos compañeras o compañero Dante e Israel. Luego el 5, la mentira, la calumnia y la libertad de expresión, estará Santos Urbina Gutiérrez y Martín González. En las 6 elecciones 2021, lo que está en juego, Miguel Guerra y Pedro Ramírez. En las 7, educación, la educación que México necesita, Mario Efreno Ochoa, que acaba, por cierto, de publicar un extraordinario libro sobre educación, y también acompañarán Dolores Rodríguez y Norma Mendoza. Las tareas actuales de la juventud, compañera del equipo, Jocabet, propusimos a Viridiana, no sé si alcanzó a llegar, y a Francisco Barajas. De la sala 9, Mujeres y Participación Política, con Paola Virgen y Tania Bernardino. La sala número 10, los trabajadores del sector que mueve a México, el compañero Carlos Sepúlveda de la Red Estatal de Círculos de Estudio y la compañera Ramona Cecilia Villa. Esta es la distribución que va a darse. Vamos a pedirle al compañero Julián si nos hace el favor de distribuir las salas. Bueno,